Hola profesora, ¿bien y usted? Bien, aquí, preocupada. ¿Por qué? ¿Por el tema de la Araucanía? Sí, y quería Ah, preguntarle, pero han entrado poquitos igual. No sé si irán a entrar poquitos hoy día. ¿Tienen prueba algo hoy día? mañana, ¿Tienen prueba de qué? de Derecho Minero. De derecho, pero ¿tienen prueba? ¿Prueba o tienen trabajo? Prueba. Prueba. ¿Pero oral? No escrita. Ya. Chuta, me hubiese gustado poder conversar con ustedes sobre lo que está pasando en la agenda nacional. Es muy interesante que tuvieran como conocer como la opinión de ustedes, por lo menos, aunque sea un ratito. Si van a entrar, yo creo, el Rodrigo se le fue la luz, sí. No sé si le llegó. Ah, ya, si no, no puede entrar, no, no. Más que nada, como que si es que lo que saben, qué es lo que pasó, ¿saben lo que pasó en Victoria? Porque todo esto, uno de los eventos ocurrió en Victoria, y en Victoria nosotros tenemos una sede. No sé si ustedes saben de eso, una sede que da derecho, tenemos derecho. ¿Sabían eso? Sí. Que teníamos derecho en Victoria, por eso que quería saber su opinión, algo. Ah, yo sabía que había una sede en Victoria, pero no sabía si estaba la carrera de Derecho. Sí, tenemos derecho en Victoria. Entonces, por eso les preguntaba, porque es una agenda nacional importante. Pero parece que no van a estar muy participativos hoy día por la prueba de mañana. Bueno, ¿qué les podría decir? Bueno, voy a continuar con la materia nomás porque yo creo que van a participar poco en clase porque están pegados con el tema de minero. Así que voy a ver materia. Ya, la clase anterior nosotros habíamos estado conversando sobre un tema que unificaba varios temas de regulatorio, que era esta interconexión regulatoria que yo les hablaba sobre servicios públicos, bienes y recursos naturales. Vimos hartas cosas, vimos el por qué o cómo nosotros encontramos esta regulación conexa. También dijimos o hablamos como relevantemente sobre la importancia o una especie de tercera vía que nos sacaba de la noción de lo público y lo privado, o la estetización y la privatización, como nuestro modelo. Y yo les hablaba sobre el trabajo de Erik Nostrom, y esto todo citado por el profesor Vergara, cuando nos habla de derechos de agua en general, que nos da como una especie de tercera vía, que es la gestión de los bienes comunes por sus usuarios. Y conversábamos en esta clase de esta perspectiva que supera esta típica dualidad de lo privado y lo público, y lo privado, sí, lo privado y lo estatal, en esta definición sobre si nos encontramos ante más mercado o más Estado. Por eso era relevante que conversáramos hoy, porque si tienen la prueba mañana tampoco van a asistir a clase. Eso sí necesito que me lo contesten. Mañana, ¿a qué hora tienen la prueba de minero? A las 6, profe. A las 6 de la tarde, ya. ¿Ya van a asistir a clase mañana? Sí, yo creo que sí. Sí. Ya. Quiero saber si no grabarles la clase en el caso de que no vayan a asistir. Me contestan si que estuvieran muy urgidos con la prueba de minero. Ya. Entonces sigo con la materia. Estábamos viendo entonces, una vez que ya superamos esta dualidad y empezamos a hablar de este tratamiento, o proponiendo algo de lo que dice Ostrom sobre este tratamiento de los usuarios, y esto lo estábamos haciendo nosotros pensando en el uso consuetudinario que le dan los pueblos indígenas a el agua. Acá en el norte de Chile, con la importancia que esto tiene, tanto productiva como carácter esencial, este producto, no es producto en realidad, me molesta decirle recurso, de esta sustancia esencial que es el agua. Conversábamos además sobre esta idea de qué entendíamos nosotros en esta idea de los bienes nacionales de uso público. Todo esto nosotros conversábamos, yo les decía o les proponía dentro de la clase anterior, que esta noción de bienes nacionales de uso público que nosotros tenemos actualmente en el agua viene a ser una especie de cáscara en cuanto a cómo nosotros podemos ejercer realmente bienes nacionales de uso público. ¿Qué más nosotros conversamos? Hablamos algunos antecedentes sobre los derechos de agua en Chile. Nosotros ya conversamos que más que bienes nacionales de uso público, podríamos decir que son un bien común que no es de carácter estatal, si bien existen iniciativas actuales que buscan la estatación de este recurso. También hablamos de los derechos de uso o aprovechamiento de aguas de particulares y hablamos de ciertas evoluciones que ha tenido en nuestra legislación
este uso o aprovechamiento de aguas que hacen los particulares, y también hablamos de la realidad que nosotros nos dispone desde 1981 con el uso y cuidado de las aguas y cómo se abrió al mercado la posibilidad de obtener libremente estos derechos de uso y aprovechamiento. Conversamos algunos antecedentes, que libre acceso a la titularidad, la libre transferibilidad, la protección de la intangibilidad de los derechos de agua, el libre uso y goce de las aguas a las que se tiene derecho. Todo esto lo conversamos ya, y después empezamos a hablar de generalidades sobre un proyecto de ley que yo les contaba que se estaba tramitando en el Congreso ya desde 1992, sobre modificación del Código de Aguas. Y creo que yo les mencionaba que el objetivo principal de este proyecto de ley era recuperar la calidad de bienes públicos de las aguas a fin de aminorar estos efectos de estas políticas de liberalización en la materia en aguas, que nosotros hemos conversado durante todas las clases y lo que hemos conversado durante la última clase. Así también establecimos que este Código de Aguas de 1981 estableció mecanismos que posibilitan mucha libertad para la adquisición y transacción de los derechos de agua, y yo les conversaba en clases anteriores que en virtud de esta existencia del mercado de aguas que nosotros tenemos actualmente, existen ciertos cuestionamientos sobre si resulta conveniente y moral que privados tengan este tipo de derechos sobre recursos esenciales, recursos estratégicos para la continuidad de la vida del país, como así también de ciertos elementos productivos. Y conversábamos que en general todo nuestro modelo económico, como es de carácter extractivo, en muchos casos requiere grandes cantidades de agua, sobre todo si pensamos en la situación de minero como la prueba que ustedes tienen mañana. Hablábamos también sobre algunos aspectos criticables y destacables de este proyecto. Yo les hablo de este proyecto, bueno, porque hace mucho tiempo que se tramita, porque se han considerado varias cosas para poder dictarlo. Ahora tendríamos que preguntarnos si desde octubre de este año, finalmente, si se modifica la Constitución efectivamente en un proceso constituyente nuevo, si finalmente esta modificación puede que quede como letra muerta, sobre todo si nosotros consideramos que se está tramitando desde 1992 y estamos en 2020 y todavía no logramos sacar un código de aguas. Se los digo de esta manera para que piensen cómo se han tramitado los últimos proyectos de ley que se han presentado ante el Congreso, que han recibido una tramitación bastante más rápida. Entonces nosotros debiéramos pensar por qué este proyecto de carácter tan esencial ha demorado tanto en su tramitación. Si ustedes algo se deben acordar dentro de lo que ustedes estudiaban en Constitucional, cómo se producía el proceso de generar una nueva ley en Chile y por qué este tipo de proyectos, recuerden también el caso del convenio 169 de la OIT, por qué nos demoramos tanto desde 93, 1992, desde 1990, para poder tener una nueva regulación en nuestro sistema. Entonces ahí está toda la discusión. ¿Cuáles son los aspectos criticables y destacables de este proyecto? Señala textualmente este proyecto la necesaria conexión entre aguas superficiales y subterráneas al constituir nuevos derechos de agua, porque hay mucha discusión de qué sucede con este concepto de las aguas subterráneas. Piensen en el caso de nuestra región, en el norte de Chile, en el proceso extractivo minero, que nuestras fuentes de agua en general provienen de napas, y estas son aguas de tipo subterráneas. Actualmente esto no se encuentra absolutamente regulado por el Código de Aguas de 1981, entonces existe la duda que ha sido finalmente resuelta por un decreto exento de la Dirección General de Aguas, pero esto en realidad es porque nos encontramos ante un vacío legal. Entonces, con todo el cuestionamiento que nosotros podemos hacer, si la Dirección de Aguas es precisamente la que puede, o el organismo que puede realizar este tipo de regulaciones. Esta nueva ley, ¿qué es lo que hace? Incorpora el mecanismo del remate ante peticiones contemporáneas de exploración, como así también otorga explícitamente a la DGA la potestad de declarar áreas de restricción. Actualmente la Dirección General de Aguas, en el caso de nuestra región, ya ha decretado un área de restricción de explotación de agua, argumentando que nuestra cuenca, o la cuenca del Tamarugal, actualmente se encuentra muy baja y que, haciendo un pronóstico a 5 o 10 años, actualmente no se demuestra una capacidad de sustentabilidad del sistema. Pero esto, yo les mencionaba, se debe a una potestad que la propia Dirección General de Aguas se dio ante el vacío legislativo del Código de 1981, el Código de Aguas. Esta nueva ley, este proyecto que se está tramitando desde 1992 en el Congreso, otorga explícitamente a la Dirección General de Aguas esta potestad.
para poder declarar áreas de restricción, que nadie podría cuestionarlo. Aclara que es posible organizar una comunidad de aguas respecto de aguas subterráneas al aprovechar un mismo acuífero. Esto ha sido muy discutido, sobre todo con respecto a, porque actualmente, como está definido en este nuevo Código de Aguas, o en este proyecto de Código de Aguas, no hay una verdadera protección especial de los intereses de los pueblos originarios en Chile, y todo lo que nosotros hemos conversado hasta esta parte, y también recordar que muchos de los usos consuetudinarios de agua en el norte de Chile no están debidamente reconocidos por nuestro sistema, sea porque en el momento en que se pudo haber regulado o regularizado esos derechos, las comunidades decidieron no hacerlo, o porque una vez que decidieron reconocer estos usos consuetudinarios del agua, nos encontramos ante la cuenca del Tamarugal cerrada, es decir, que nosotros ya no podíamos regularizar estos derechos de agua, a pesar que el Código de Aguas de 1981 lo permite. Recuerden, si es que se acuerdan de esta materia, lo han visto, se recuerdan de clases pasadas, la cuenca hidrogeológica del Tamarugal, que es la que nutre de agua a Iquique y a toda nuestra región en general, se encuentra cerrada desde el año 2009. Entonces, por eso es que es tan importante el poder definir esta idea de la comunidad de aguas. Y desde ese mismo año se encuentra suspendida en este momento una causa ante el Tribunal de Pozo Almonte, donde se está tratando de generar una comunidad de aguas de esta cuenca del Tamarugal. Les comento que esta tramitación se encuentra suspendida por lo que les menciono, porque esta idea de la comunidad de aguas, que puede tener que ver con esta tercera vía que yo les mencionaba de Ostrom, con respecto a que los usuarios del agua sean quienes tengan una especie de control sobre el agua, produce un problema cuando nos encontramos ante los pueblos originarios que no han podido regularizar sus derechos y se encuentran en una situación de tener poco porcentaje en esta comunidad de aguas. Con toda la importancia y relevancia que tiene para una comunidad indígena, para el pueblo originario, el tener acceso a esta agua, que yo les mencionaba que sí. Y esto se lo menciono creo que desde las primeras clases. Si nosotros cerramos la cuenca, no les permitimos registrar sus derechos y después tienen una participación limitada dentro de esta idea de la comunidad de aguas subterráneas, nos puede generar que necesariamente nosotros estemos generando la expulsión de la poca gente que todavía queda viviendo en territorio. Y que eso, si nosotros lo anexamos al convenio 169 de la OIT, en el caso de que alguna medida que esté tomando el Estado pudiera tener el efecto de tener que movilizar el pueblo originario desde su territorio ancestral, requiere de su consentimiento y no solamente de la mera consulta. Y en el caso de este Código de Aguas, más que realizar siquiera una consulta, que no estoy hablando de consentimiento aún, más que pedir o generar una consulta, lo que se ha hecho son procesos participativos donde los pueblos originarios participan como miembros de esta comunidad. Nosotros hemos conversado por qué es importante que nosotros mantengamos o le permitamos a los pueblos originarios participar activamente de estos procesos. Bueno, y con todo lo que hemos vivido hasta esta parte, que no vamos a poder conversar hoy día, pero también cómo nosotros entendemos que estas iniciativas legislativas de protección de los pueblos originarios nos tocan también a nosotros, no como nosotros, como el pueblo chileno y los pueblos originarios, sino entendiendo que nosotros también somos parte de esa prerrogativa, ¿no? Que somos parte de esta noción pueblos originarios, o que los intereses de los pueblos originarios también son parte de nuestros intereses. Porque lo que nosotros vimos muy tristemente la semana pasada con el pueblo mapuche fueron manifestaciones con alto contenido racista, si ustedes vieron los videos, que nos demuestran, ¿qué es lo que nos demuestran dentro de lo que nosotros hemos analizado hasta esta parte de la materia? Lo que nosotros hemos conversado en estas clases. Lo que yo les decía de este sentimiento de exclusión y la negación de uno mismo, que nosotros hemos conversado en clase y que creo que es importante que lo tengamos en mente, porque lo que nosotros podemos ver de estas manifestaciones es, primero, una nación que se encuentra fraccionada gravemente, donde existe, pareciera que no existe diálogo y pareciera que existieran como dos sectores que son opuestos el uno al otro. Si nosotros analizamos nuestros orígenes, de los orígenes de la chilenidad, si nosotros revisamos nuestro contenido histórico de nuestros pueblos originarios, nosotros nos damos cuenta que nosotros también somos parte de esas prerrogativas y también somos parte de esas exigencias que hacen los pueblos indígenas.
Pareciera, o nosotros hemos trabajado hasta esta idea, que nosotros somos externos o que eso no es una discusión de la que seamos parte. Y fue tan obvio en lo que ocurrió que uno puede ver dónde está la división, dónde se produce el fraccionamiento de la sociedad chilena y esa negación de este contenido propio histórico de pueblo originario. Pareciera que las personas que estaban reclamando afuera de lo que estaba ocurriendo, de hecho lo dicen, buscan negar su condición indígena y buscan negar el pertenecer a un pueblo originario. Eso a nosotros nos debiera llamar la atención si lo analizamos desde el punto de vista de los pueblos originarios que se encuentran alrededor. Piensan la identidad del pueblo inca, la identidad del pueblo azteca, si un mexicano se sentiría avergonzado siquiera de considerar esta línea con el pueblo azteca. ¿Por qué nosotros tenemos esa desconexión con nuestro contenido histórico? ¿Por qué tenemos esa desconexión con ese elemento? Y ahí se produce una discusión interesante que eventualmente me gustaría que ustedes vieran o me gustaría que ustedes pensaran, como tengan un poquito más de tiempo, de por qué se produce eso. O porque realmente independiente de... Porque si nosotros analizamos el caso en particular, si se encontraba tomada una municipalidad de un pueblo, diríamos que finalmente, estando viviendo en un estado de derecho, deberíamos haber permitido que las instituciones procedieran. ¿Por qué se produjo este choque dentro de un mismo pueblo? ¿Y qué nos dice a nosotros de lo que puede ocurrir de aquí en adelante con ese tipo de eventos? ¿Se van a replicar ese tipo de circunstancias como lo que nosotros vimos en Curacautín? ¿Va a ocurrir de nuevo? ¿Va a ser peor? Me parece que esto es algo que nosotros tenemos que conversar. Ojalá que ustedes, yo sé que están llenos de pruebas, que tengamos un momento en que esto se pueda reflexionar, porque es interesante a qué se debe, de dónde viene. Y yo creo que tiene que ver con lo que nosotros conversábamos antes de esta exclusión, y donde incluso cuando hablamos de estos proyectos, de este código de aguas, en este instinto, en esta idea constante de la chilenidad, de que el pueblo es uno, que la nación es una, vamos olvidando estos elementos particulares de nuestra nacionalidad, estos elementos particulares de nuestro pueblo, que hacen que neguemos estos componentes. ¿A razón de qué? No sé, lo desconozco. Lo desconozco. Entonces, para que veamos dónde se produce este contenido identitario, donde finalmente se escoge negar este contenido, esta identidad propia. Entonces, me parece que es una discusión muy relevante que podríamos dar en algún momento, si no la dan conmigo, que recuerden estos argumentos en algún momento. Y esto lo vemos en estos tipos de proyectos, que es una de las cosas que yo critico en general de todo este tipo de iniciativas que se dan en nuestra legislación. Porque nuestra legislación actúa desde la misma línea, es decir, sin reconocer este contenido especial, esta especial identidad de los pueblos originarios. No lo incluye dentro finalmente de todo lo demás sin hacer ninguna distinción, no dándole un mejor derecho, no reconociendo el derecho consuetudinario que tienen los pueblos originarios. Y eso genera, creo yo, esa misma, o más bien, la legislación se vuelve un instrumento y nos muestra la realidad que nosotros vivimos sociológicamente, de este sentido de exclusión. También lo seguimos excluyendo en nuestra legislación. Seguimos sin pensar en esa especial característica, y si nosotros seguimos haciendo eso, que lo hemos hecho desde que comenzó nuestra nación chilena, se va a seguir generando este conflicto ad infinitum. Y estas circunstancias que nosotros estamos viviendo de altos niveles de violencia, como los que vivimos el día, creo que fue viernes o sábado, se va a producir, se va a radicalizar la discusión, cada vez peor, ¿no? Y eso no tiene ningún beneficio, porque estamos hablando finalmente de una discusión radical de personas chilenas dentro de nuestro territorio. Entonces ahí es gravísimo lo que ocurrió, y nuestra legislación, de la forma en que está trabajada hasta ahora, me demuestra también, y una de las críticas, que bueno, que yo no les anoto dentro de lo que aparece aquí, también es que nosotros, si bien a veces dentro de estos proyectos, de las discusiones legislativas, de la modificación del Código de Aguas, la misma modificación o potencial modificación a nuestro proceso constituyente, tampoco tiene una especial visión de los pueblos originarios. Siempre estamos como excluyendo esta visión, y es importante que lo incluyamos para que no se sigan dando estas situaciones de fracción como tristemente pudimos presenciar la semana pasada, y que yo creo que vamos a seguir presenciando. Para que lo vayamos pensando, lo vayamos conversando en algún momento, ¿no? Les mencionaba que otra cosa muy, muy criticable dentro de este proyecto es que no solo establece
nuevas limitaciones a la adquisición de los derechos de aprovechamiento sobre aguas subterráneas, que es lo peligroso que pudiera tener este proyecto, sino que incorpora desde su nacimiento limitaciones a su ejercicio. Y esto ha sido muy discutido y tiene que ver con lo que actualmente se discute con respecto a los usos de agua, de estos derechos de aprovechamiento de agua. ¿Qué sucede si pasado un largo periodo de tiempo yo no hago uso de estos derechos de agua y los tengo ahí, pasando el tiempo? Estoy pensando en el caso de, no estoy pensando en los pueblos originarios, sino que estoy pensando en el régimen general. Yo puedo entender que este derecho de aprovechamiento de agua por el no uso podría ser expropiable. Esa es la discusión. Y es una discusión que actualmente no se da y actualmente nosotros no podríamos expropiar los derechos de aprovechamiento de agua en virtud del artículo 19, número 24 de la Constitución en cuanto a lo que es la garantía de la protección de la propiedad privada que nosotros tenemos. Pero, ¿qué tal si yo tengo una cantidad alta de derechos de aprovechamiento de agua y lo estoy acaparando, no le estoy dando uso y tampoco permito que terceros puedan acceder a esa agua? Si nosotros pensamos que yo hago este acaparamiento del agua y nos encontramos ante un mercado de aguas, entonces lo que estoy haciendo finalmente es manipular la oferta y la demanda de un mercado que deberá ser libre, si lo pienso en términos neoliberales del sistema, ¿no? O sea, ahí habría una discusión sobre, bueno, ¿tenemos un sistema neoliberal o tenemos un sistema limitado? ¿Cuál es la idea? O si tenemos un sistema limitado, ¿quién es el que se encarga de proteger esta limitación? ¿Es el Estado? O por su, que no lo es, yo solo estoy haciendo propuestas, o finalmente son estas organizaciones de usuarios que yo les mencionaba hace un rato, y si son las organizaciones de usuarios que yo les mencionaba hace un rato, los pueblos indígenas tienen un derecho mejor, o una posición o un derecho distinto del resto de los demás usuarios, entendiendo cuando yo les hablo en el norte de Chile, quienes son parte de este conjunto de usuarios, pensaríamos tanto los pueblos indígenas, pensaríamos también en las mineras, que son las que tienen una gran cantidad de agua, y también pensaríamos en el caso de las sanitarias, ¿no? Aquellas que hacen toda esta producción del agua o las que permiten que el agua llegue a nosotros. Y con toda la discusión que se da ahí, que si bien el agua en sí misma es un bien nacional de uso público, nosotros entendemos que en ese carácter es un bien público, la discusión que se da es todo el gasto que hace la sanitaria es de carácter privado. Entonces, lo que yo pago cuando yo uso el agua, finalmente no sería entonces el agua en sí misma, sino toda esta inversión que hizo este privado en traer el agua a mi casa, además de todo el servicio sanitario que me proporciona este privado y que no me proporciona el Estado en nuestro modelo. Este proyecto, además, este nuevo proyecto de aguas, dista de abordar íntegramente el tema de las aguas subterráneas. O sea, nuevamente no se hace cargo absolutamente de las aguas subterráneas, lo que, en criterio del profesor Vergara, es una necesidad regulatoria evidente. Nosotros encontramos evidencias de graves problemas de aprovechamiento de las aguas subterráneas, sobre todo en la regulación del acceso de su aprovechamiento. Sumémosle a esta idea, o en esta idea que yo les digo acá, el cierre de la cuenca hidrogeológica del Tamarugal, que es una buena medida en lo que es protección de la sustentabilidad de esta cuenca hidrogeológica, pero en cómo yo, a través de este cierre, que tiene una muy buena motivación, limito los derechos de los pueblos originarios, o más bien no tengo una consideración especial con respecto a sus usos ancestrales y constitucionales. El agua subterránea se considera que debiera ser materia de ley. Actualmente, cuando nosotros hablamos de aguas subterráneas, todo se encuentra regulado por la resolución número 186 de 1996 de la DGA. Esto es criticable y esto se hace en virtud del artículo 59 del Código de Aguas, pero es criticable en cuanto no puede ser que un elemento tan importante como el agua subterránea, el agua de estas cuencas que nosotros mencionábamos, sea regulada a través de una resolución de una dirección general del Estado de Chile. Entonces, ahí está la discusión. Nosotros debiéramos tener entonces una discusión legislativa respecto a este uso del agua subterránea y ni siquiera este nuevo código que se está tramitando desde 1992 lo regula plenamente. Sigue siendo o vendría siendo materia de esta resolución de la DGA, con todas las posibilidades que tienen de cambiarse. ¿Cuáles son los aspectos destacables también de este proyecto? Respecto al medio ambiente, contiene algunas medidas de protección de las cuencas hidrogeológicas y algunos criterios de sustentabilidad, así también con respecto a los embalses estatales y bienes fiscales, también al
pago de patentes por la no utilización de aguas. Es decir, el nuevo Código de Aguas no me habla de la prescripción posible de estos derechos de agua que no se ocupen, yo les digo por la limitación del 19, número 24 de la Constitución, pero sí les va a cobrar este pago de patentes por la no utilización. ¿Por qué se va a cobrar este pago de no patentes por la no utilización? Por lo que yo les decía, porque cuando yo manipulo estos factores de mercado en nuestro sistema del mercado de aguas, entonces en términos de nuestro sistema económico, también hago que el mercado no se esté regulando a sí mismo, sino que lo estoy manipulando. Por lo mismo, y a fin de, como se evita siempre el que prescriban los derechos, se va a exigir el pago de patentes cuando no se utilicen. Ha sido sumamente discutido esto por quienes acaparan derechos de agua actualmente y que no están dispuestos a pagar patentes cuando no utilicen cierta cantidad de aguas. Y hace también la limitación a la utilización de derechos de aprovechamiento de agua, y esto también tiene que ver con lo que yo les mencionaba en un principio, cuando hablamos de derechos de agua, cuando hablamos de aguas en el desierto más árido del mundo, se va a tratar de hacer una limitación a esta adquisición de los derechos de aprovechamiento de agua. ¿Por qué? Porque actualmente nosotros, como estamos ante un sistema que se protege la propiedad privada, ¿cómo nosotros podemos entender esta protección a la propiedad privada en un bien que por su propia naturaleza es de la esencia público, y aparte no solo es público, sino que es esencial para la existencia de la vida? ¿Cómo entonces yo permito que en este tipo de sistemas yo pueda ejercer estos derechos de aprovechamiento de agua con todos los beneficios que tiene el ejercicio del derecho real? Si ustedes se acuerdan, cuando ustedes veían el derecho civil las especiales características del derecho real, yo tengo una serie de beneficios, esta relación que yo tengo con una cosa sin respecto a determinada persona. Entonces, ¿es moral o nos debemos preguntar si yo puedo ejercer tan libremente este derecho cuando hablamos de agua? Sobre todo, y cuando uno analiza o revisa ciertos libros o literatura sobre esta materia, cuando estamos hablando en momentos de sequía importante a nivel nacional e internacional. Entonces, este código, manteniéndose dentro del mismo modelo, busca alguna vía alternativa para evitar estos aprovechamientos, esta adquisición, gran adquisición de derechos de agua que coartan la utilización que puedan dar terceros, en cuanto a limitación a esta adquisición. Y hoy, lo último que les quería mencionar, también del libro del profesor Vergara, y tiene que ver con esta idea del espíritu del pueblo como fuente del derecho y el intento de estatización de las aguas. Nosotros hemos conversado harto sobre esta materia en general, cuando nosotros nos preguntamos de dónde viene el poder legislativo, de dónde viene el poder del ejecutivo. Nos dice el profesor Vergara que nos encontramos ante la idea de la estatización de las aguas. El profesor Vergara tiene una posición crítica a esta posibilidad de estatizar las aguas. Nos dice, ¿no irá contra el espíritu de ese pueblo que usa las aguas, esta estatización de las aguas? El pueblo es origen y fundamento del derecho, según el profesor Vergara. Y además, nosotros encontramos que se hizo una encuesta a los usuarios de derechos de agua en Chile, tanto agricultores, fruticultores, indígenas industriales, y dentro de estos industriales, principalmente la minera, permitiría descubrir lo ajustado o desajustado de esta idea de entregar al Estado lo que el pueblo ya siente como de modo consuetudinario un bien común. Entonces, nos habla el profesor Vergara sobre esta discusión. El agua, como una idea central, el pueblo, la gran cantidad de los chilenos y chilenas sentimos que el agua es un bien de uso común, que es un bien del pueblo y por tanto es un derecho consuetudinario que todos tendríamos, y nos encontraríamos ante una situación aún más interesante cuando pensamos en el caso de los pueblos indígenas y el uso consuetudinario que se le ha dado por largos años al agua. El ejemplo de este tipo de usos consuetudinarios del agua, yo les mencionaba el caso de Chiapas, acá en el norte de Chile, por parte del pueblo aymara, y por dar solo un ejemplo, porque hay mucho también el caso de Chumbisumagama, donde nosotros podemos encontrar antecedentes históricos de usos ancestrales del agua, incluso con anterioridad a la generación o participación de este Estado chileno en este territorio nacional. La discusión entonces está,
si nosotros tenemos esta noción general de este bien de uso público, de bien nacional de todos los chilenos, como parte del pueblo, como un derecho constitucionario, ¿obedecerá a este principio el establecer la estatización de las aguas o al volverlas estatales? De esa misma forma yo estoy cuestionando este fundamento de uso constitucional del agua. Esa es la discusión que nos da el profesor. ¿Qué es lo que opinan algunos? ¿Por qué debemos nacionalizar las aguas? Porque las aguas ya son bienes comunes de los usuarios de cada río, de cada acuífero. Ahora, la duda está, nosotros hemos consultado a esta idea genérica de pueblo, si está de acuerdo con esta idea de estatizar este uso, este bien. Ya. ¿Cuál es el modelo chileno que nosotros tenemos hasta ahora? Las aguas, una vez administradas por los usuarios, en realidad vienen de aguas comunes, es decir, de todos, y los que se han de repartir según sus títulos, pero también con equidad, así como funcionan actualmente. Este principio de la equidad es lo que nosotros nos preguntamos. Actualmente, si bien nosotros entendemos que las aguas son bienes públicos, una vez que estas son administradas por los usuarios, y estas aguas que son administradas por los usuarios vienen de aguas comunes de todos, se reparten según títulos. Y ahí es donde nosotros nos preguntamos si este reparto que se produce a través de títulos de aprovechamiento de aguas se produce con esta idea de la equidad. Y aquí me gustaría, pero mañana no vamos a poder conversar sobre esto. ¿Mañana van a participar en clases? ¿Están por ahí? Sí, profe. Pero es que ahora no están participando. Les pregunto por eso, ¿mañana irán a participar más? Así como hablar, participar. Yo no tengo problema, pero no sé mis compañeros. Ya, porque pasa de que me gustaría que esto igual lo conversáramos porque me gustaría algunas nociones generales, o si no, para que la clase de mañana, la dejemos, no sé, para el miércoles, para un día que puedan participar un poquito más. Considerando que es un tema relevante y que es interesante que lo conozcan, ¿no? Entonces, por eso les pregunto, para yo saber, porque si no, tendría que hablar con el compañero Flores nomás en el caso que los demás no participen, porque me parece interesante que hablemos sobre estos temas relevantes, que recuerden que también echan a la prueba, así que solamente el tema interesante de la conversación en clase no es interesante. Si es que mañana van a estar participando así, viéramos otro día entonces para conversar sobre este tema. Así que la clase la voy a dejar hasta aquí, he visto todos los contenidos que quería ver hoy, y les pido que mañana ojalá pudieran participar un poquito más, o en su caso, si no pueden participar, viéramos la posibilidad de tener la clase en otro momento, que tengan más disponibilidad horaria, que no están con tantas pruebas. Porque esta semana tienen pruebas de minero, ¿tienen alguna otra prueba aparte de minero? Sí, profe, mañana tenemos minero y el sábado tenemos ambiental. ¿Y ambiental también es prueba? Sí. ¿Prueba oral o prueba escrita? ¿Escrita? Escrita, ya están con hartas pruebas. ¿Y la próxima semana, el lunes, martes, también tienen prueba? La próxima semana, el martes, tenemos que entregar un trabajo y el sábado tenemos la suya. Sí, la mía. Bueno, la próxima semana les voy a pedir entonces que participen bastante, por último, en consideración a la prueba oral que tenemos el sábado. Si no, para que el martes... Creo que ya el martes ya vamos a estar enfocados en su ramo, porque como ya el sábado es la prueba. Ya, se los pido para que conversemos porque son temas bien relevantes. Mañana entonces voy a pasar la materia nomás. Voy a participar quizá un poco con los compañeros que estén presentes. Y voy a seguir hablando sobre esta idea del fuente del derecho porque es interesante, me gustaría conocer su opinión sobre esta idea de lo público, lo privado, en lo que es el derecho de agua, la estatización y esta tercera vía que yo les menciono, que es estos grupos de usuarios que utilizan el agua en Chile. Así que eso, nos vemos mañana, que les cunda el minero y nos vemos mañana. Chao, que estén bien. Chao, profe. Chao, Cuídese. profesor. Chao.